9:26, esto es la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 95 de la emergencia por el coronavirus. Muy bien, tal como lo habíamos anunciado, el congresista Alberto de Belaúnde está actualizando un proyecto que había presentado en el 2016 y que se refiere concretamente a estudiar mejor los proyectos que tienen que ver con asuntos económicos, crear una oficina de estudios económicos, entendiendo además la situación actual de este Congreso, sumamente criticado por normas como las de los peajes, que enfrenta una demanda de inconstitucionalidad, o el congelamiento de las deudas que desde el sector de las microfinanzas pues señalan como apocalíptico, ¿no? En fin, y otras normas más. Congresista de Belaúnde, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un saludo para ti y para todos los amigos y amigas que nos escuchan. Uno pensaría, por lógica, que los proyectos de ley que entran a las comisiones y se discuten y después pasan al Pleno son fruto de un estudio, de una reflexión, de una serie de consideraciones, como por ejemplo, leyendo el proyecto que ha presentado, pues que se establezca una oficina de estudios económicos, ¿no? O que tenga una reflexión de 7 días, en fin, hay una serie de consideraciones que uno pensaría que estaban ya en la lógica parlamentaria, y no es así. Lamentablemente no es así. Y no es así no por culpa de este Congreso, o incluso no por culpa del Congreso anterior, sino que históricamente esto ha sido así. Quien plantea inicialmente la propuesta de la Oficina de Estudios Económicos es la Asociación Civil Transparencia. Y yo acojo esa idea en mi campaña electoral del 2016 y por supuesto luego cumplo con mi compromiso electoral de presentar el proyecto. Siempre la pata más débil en el debate parlamentario ha sido el debate económico, ya sea en la elaboración de proyectos de ley, donde el capítulo de análisis costo-beneficio suele tener una frase que simplemente no es verdad, que es: este proyecto de ley no irroga gasto alguno al Estado, ¿no? E incluso después, cuando ya contamos con un dictamen y un debate en el Parlamento. Y el tema es que la implementación de los proyectos de ley que se aprueban suele tener costos y, por supuesto, suele tener beneficios. Siempre se busca que los beneficios sean mayores a los costos. O sea, solo se colocaba, ¿no? Este proyecto no implica gasto. Sí. Es casi un cliché, pero acá en la propuesta dicen, por ejemplo, que los grupos parlamentarios puedan requerir a la Oficina de Estudios Económicos del Congreso la elaboración del análisis costo-beneficio de dichas proposiciones, ¿no? Y absolver consultas en cualquier materia económica, etcétera, etcétera. Sí, o sea, parece lógico. Lo más importante, Jaime, es que una vez que la propuesta ha pasado por comisión, que es el espacio por donde deberían pasar todos los proyectos de ley para ser mejorados, la idea es que todos lleguen al Pleno con un informe de esta Oficina de Estudios Económicos, que claro, no será vinculante, porque no puede ser vinculante por la naturaleza del Congreso, pero sí será un informe público. Con lo cual, ahí el Congreso tendrá que decidir si es que un dictamen llega con un informe que dice: oiga, esta propuesta es un descalabro económico, tendrá que decidir el Pleno si le hace caso al informe o no. Informe de una oficina, además, cuyos integrantes van a ser elegidos por concurso público. Entonces se busca que haya una suerte de protección frente a la influencia política. ¿De qué se trata, Jaime? En todas circunstancias, pero particularmente en el momento que vive hoy el país de una preocupación, una honda preocupación por el futuro de la economía, se trata que el Congreso sea responsable. Se trata que todos como congresistas mejoremos y demos mejores leyes al país. Mejores leyes lo que harán es ayudar a la economía y no generará las preocupaciones y las críticas que han venido sucediendo en esta semana. Que muy lamentable, además. Permítanos una pausa porque tenemos aún más tiempo para conversar y tengo un par de consultas adicionales también que hacerles sobre el proyecto y también temas que están pasando en el Congreso de la República. Venimos con el...
del aire por RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con el congresista Alberto de Belaúnde sobre esta propuesta legislativa presentada por su bancada, el Partido Morado, que modifica el reglamento del Congreso y crea la Oficina de Estudios Económicos, algo que parecía lógico, ¿no? Parecía elemental. Es decir, en buen cristiano lo que plantea este proyecto es que los congresistas estudien un poco, ¿no? Y se empapen o se enteren o que tengan masticadito, resumidito, el contexto económico e información económica de primera mano antes que pasen las cosas que están pasando, por ejemplo, con este proyecto de los peajes, esta ley de los peajes, que está ahorita enfrentando una demanda de inconstitucionalidad, que tal parece, vienen otras demandas, ¿no?, de inconstitucionalidad, porque, por ejemplo, este proyecto de congelamiento de deudas, ayer hemos tenido al representante de las microfinanzas en el Perú, están desesperados. Es decir, no hay una forma que esto se agilice rápido, uno, y dos, ¿tendrá consenso esta norma? Porque parece más bien que los vientos de este Congreso es aprobar lo que haya que aprobar, porque el mismo presidente del Congreso ha dicho, ¿no? Ellos escuchan el clamor popular. Y este proyecto de ley, Jaime, lo que busca es ser un clamor por la responsabilidad económica, ¿no? Los congresistas tenemos la obligación de no pensar en el aplauso fácil o pensar en lo que va a pasar en el siguiente proceso electoral. Nosotros tenemos la obligación de pensar en todos los peruanos, particularmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que se vuelven más vulnerables cuando hay una crisis económica. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es una reflexión colectiva. Yo no dudo de la buena intención, de la buena fe de mis colegas, estoy pudiendo conocerlos en estas semanas y hay personas con historias personales francamente notables. Lo que se trata aquí es que todos en conjunto y los congresos que vengan a futuro reaccionen y legislen de manera absolutamente responsable. El proyecto de ley que mencionas del congelamiento de deuda, claro, en principio suena bien, ¿no? ¿Quién no quisiera que la deuda de tarjeta de crédito o de crédito hipotecario se le suspenda hasta que estemos en una mejor situación? No, pero hay que ver las consecuencias, pues. Exactamente. Siempre en los temas económicos no solo hay que ver lo que nosotros queremos que suceda, sino lo que va a suceder en base a los incentivos y desincentivos que se crean. Entonces, claro, por ejemplo, en este proyecto de ley probablemente generaríamos la quiebra de muchas cajas municipales, lo cual sería pues realmente negativo. Hay una carta que ha enviado el presidente del Banco Central de Reserva, que como tú sabes es una persona muy sobria, muy diplomática, es una carta que es un franco llamado de atención con gran alarma de lo que se podría generar en el país. Entonces, en general lo que yo espero, Jaime, con este proyecto de ley es que sirva también para la reflexión. Respetemos los plazos en el Parlamento, respetemos el trabajo de las comisiones, que es donde nuestros proyectos de ley van a ser mejorados. Escuchen otras voces. Como si fuese una barrera burocrática. Escuchemos a los economistas, escuchemos al Banco Central, al Ministerio de Economía y finalmente tomemos la decisión que nos corresponde solo a nosotros como congresistas. Pero, digamos, no porque tengamos una competencia debemos ejercerla de manera apresurada o sin tomar en cuenta la opinión del resto. Cambiando de tema, congresista, no quería desaprovechar la entrevista para conversar sobre, a partir de la denuncia constitucional del fiscal supremo Tomás Saladino Gálvez contra su colega Pablo Sánchez en el Ministerio Público, por 8 delitos lo está acusando, y además hay una intención de desprestigiar al equipo especial del caso Lava Jato. Esta denuncia, digo, de Tomás Saladino Gálvez, llega a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde cuando menos 2 de sus integrantes tienen o tuvieron vínculos con los investigados por de los cuellos blancos, es decir, me refiero al congresista Mesía, que fue abogado de Pedro Chávarri, a la congresista Marta Chávez, que fue abogada de Fuerza Popular, y según el fiscal José Domingo Pérez anoche aquí, la señora Chávez no ha quitado su firma, o sea, sigue siendo en la formalidad abogada de Fuerza Popular. ¿Estos dos congresistas deben inhibirse? ¿Cuál cree usted que debe ser el tratamiento
de esta denuncia constitucional? No tengo la menor duda, considerando además que ambos son abogados, que se van a inhibir cuando se vea este caso o cualquier caso que esté vinculado con el señor Chávarri. Es lo que las normas de la ética profesional mandan, ¿no? No tengo la menor duda de que eso será así. Como tampoco tengo la duda de que la subcomisión, que además la preside una persona con conocimiento jurídico y con la suficiente autonomía, que es mi colega Luis Roel, sabrá priorizar aquellas denuncias que afectan directamente el funcionamiento del sistema de justicia y particularmente una entidad tan importante para la lucha contra la corrupción como el Ministerio Público. Recordarás, Jaime, que en el pasado, cuando era otra la bancada que dirigía la subcomisión, se aplicó este criterio extrañísimo que nunca se había aplicado de ver las denuncias en orden de llegada. No era el único espacio del Congreso que veía los temas no por importancia, sino por orden de llegada. Ese criterio evidentemente no va a ser seguido por una comisión, más una comisión autónoma y que no ha mostrado ningún tipo de preferencia o de problema a la hora de mostrar su imparcialidad. Creo también, Jaime, que este contexto no solo es para poner el reflector en el trabajo de la subcomisión, que por supuesto hay que hacerlo, sino también en la Junta Nacional de Justicia, la cual, respetando el debido procedimiento, tiene que actuar y tiene que revisar los casos que están pendientes Desde tanto febrero. a nivel de la Corte Suprema como de Cortes Superiores como del Ministerio Público, ¿no? Sé que esta coyuntura ha modificado los cronogramas de trabajo de todas las entidades públicas, pero también confío en el trabajo serio y riguroso que se realizará desde dicho organismo constitucional. Ahora, ¿qué cabe aquí? Es decir, la Junta Nacional de Justicia actúa por la libre, es decir, no cabe algún, no sé, ahora que está de moda citar a todo el mundo al Congreso, al señor Aldo Vázquez, no sabemos qué pasa. Estuvo ¿Y qué dijo? el señor Vázquez la semana pasada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a la cual soy integrante, ¿Y? explicó un cronograma de trabajo y en lo personal a mí me pareció que el trabajo que vienen realizando es solvente y va a cumplir con los objetivos que creo que el país espera. Siempre, por supuesto, respetando de parte del Congreso la autonomía, ¿no? Recordemos que la Junta Nacional de Justicia, al igual que el Ministerio Público y el Poder Judicial, es un organismo constitucionalmente autónomo. Hay que respetar esa autonomía, pero sí, por supuesto, no es vulnerarla el señalar lo mismo que creo que esperamos periodistas, congresistas y ciudadanía en general, que es resultados que ayuden en la necesaria moralización del sistema de justicia. ¿Ve alguna suerte de reagrupamiento o en todo caso de fortalecimiento, de cohesión de los cuellos blancos del puerto? Es decir, porque la cosa Ellos parece haber quedado ahí. Siempre han estado muy coordinados. Claro, que para eso está la Junta, pues, han ¿no? estado a la defensiva desde que salieron los audios, jugando en diferentes frentes, ¿no? El frente mediático, el frente jurisdiccional, el frente político. Pero yo confío que los días de esta organización están contados y que podremos avanzar en esta moralización. El congresista Alberto de Belaúnde con nosotros a propósito de esta iniciativa legislativa que lo que plantea es sencillamente que los congresistas cuando presenten normas las sustenten, ¿no? Y le incorporen información económica que haga pensar en el bien común y no necesariamente en ideas que pueden parecer urgentes, ¿no? Que aparentemente estarían pues ayudando a la gente, pero parece que ocurre todo lo contrario. Muchas gracias por esta entrevista, congresista. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, vamos a esta hora a la pausa y regresamos con más aquí en La Rotativa.